Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de la biografía de Ángela de Merici, que es la fundadora de las Ursulinas, una institución educativa muy importante en nuestros días. El esquema que hemos preparado es muy sencillo, es solo una aproximación a lo que fue su vida y las aportaciones que ha tenido a la pedagogía moderna. Y por lo tanto la pretensión no es dar un curso magistral de técnicas pedagógicas, sino abrir ventanitas que nos ayuden a profundizar en la vida de esta pedagoga que es bastante desconocida y que luego cada uno pueda encontrar un punto de aproximación y de profundización y lograr lo que San Ignacio decía de buscar y sentir. El esquema, lo que vamos a hablar de, en primer lugar, apuntes biográficos de Ángela de Merici. Vamos a hacer un poco un recorrido sobre su vida. Eso nos va a ayudar a entender cuál es la concepción que ella tiene de la educación. Y después, en base a esta biografía, hemos extraído algunas aportaciones pedagógicas a la pedagogía moderna, que luego se verá que lo recogieron grandes pensadores, filósofos y pedagogos, pero ya Ángela de Merici había hablado de ello 300 años antes. Y por último, vamos a extraer algunas ideas de qué nos puede decir hoy o qué podemos acoger nosotros de su pedagogía como educadores. Entonces, comenzamos. Ángela de Merici nació, no se sabe exactamente la fecha, se piensa que en 1474, pero bailan 5 años arriba, 5 años abajo, en una región campesina, en el lago de Garda, que está al norte de Italia, en una familia humilde. De hecho, vivían en una granja, ella con sus padres y sus hermanos. Desde muy pequeñita, Ángela tuvo una profunda fe y un amor especial a la Eucaristía. De hecho, cuando hizo la primera comunión, estuvo toda una semana sin comer, alimentándose solo de la Eucaristía. En este ambiente tranquilo, sencillo, humilde, Ángela empezó a despuntar como una persona muy preocupada por la formación de las personas, especialmente la formación cristiana. Así pasó sus primeros años, pues, en una familia normal. Ella dice que su infancia fue muy feliz, extremadamente feliz, hasta que con 15 años quedó huérfana, primero de padre y luego de madre. Esto hizo que ella y su hermana tuvieran que irse a vivir con su tío a una región cercana, pero cambiar además incluso de situación social. Su tío era burgués. Entonces tuvo que abandonar el campo y todas esos pequeños detalles de la vida sencilla que ella valoraba tanto. Allí con su tío intentaron educarla pues para lo que era normal en aquella época. Estamos hablando del siglo XV, mediados del siglo XV, y la mujer tenía dos fines en la vida, o el claustro o la vida, el matrimonio. Ella tenía muy claro que no quería casarse desde bastante pequeña, entonces se lo dijo a su tío y su tío en un principio la respetó. Y lo que nadie pensaba es que no quería entrar en religión. Ella decía que quería servir al mundo entregada a Dios, pero en el mundo, no quería enclaustrarse. Y es un poco el nacimiento de los institutos seculares. Bien, estando allí con sus tíos, ya tiene 16, 17 años, muere su hermana, también repentinamente, y sin darle tiempo a recibir los santos sacramentos. Y esto para Ángela fue un golpe muy duro. Cuentan en su biografía que estuvo rezando durante muchos días haciendo penitencia para recibir una señal del cielo de que su hermana estaba gozando de la paz celestial. Y un tiempo después se le apareció la Virgen, una visión de la Virgen y su hermana y un montón de vírgenes en el cielo gozando de la paz. Y un mensaje de la hermana diciéndole que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que ella estaba bien y que pronto se reencontrarían en la otra vida. Entonces esto para Ángela fue una señal divina de lo que tenía que ser su vida, que es consagrarse y trabajar como la Virgen María en el mundo para servir a la Iglesia. Así decidió volver a la casa paterna, ella sola, a la granja en la que ella había crecido, y convertirse en terciaria franciscana.
optó por esta orden religiosa por el amor tan grande que tenía a la Eucaristía. En aquella época no se podía comulgar frecuentemente, en cambio los terciarios franciscanos tenían este privilegio del Papa. Entonces, ella con este deseo de estar más cerca del Señor sacramentado, decidió ser religiosa y entrar en la orden. Así, para situarnos un poco en contexto, en esos mismos años, en otra región de Europa, en España, estaba surgiendo otra figura importante, muy importante para la vida de la Iglesia, que es la de San Ignacio de Loyola. También promulgó la presencia de religiosos en el mundo y sirviendo al mundo. San Ignacio, fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, también fue un gran pedagogo y creó una de las más importantes instituciones educativas, pero empezó con muchachos. Mientras él educaba a los muchachos, Ángela de Medici se centró en las muchachas, en las niñas. Decía que eran las más vulnerables en aquella época. Estando allí en el lago de Garda, donde ella había crecido, empezó a correr fama de santidad. ¿Por qué? Porque tenía un don, y es el don de infundir criterio en las personas. La gente le consultaba cosas y ella era capaz de ayudarles a decidir, pero decidir ellos libremente, no tomaba ya las decisiones de ellos, sino que les daba luz en sus decisiones. Y esto le empezó a dar fama de santidad y del don de la sabiduría. Viviendo allí con una vida de oración y penitencia, se le empezaron a juntar distintas mujeres que querían acompañarla en la predicación de la palabra. Ella a las muchachas del pueblo donde ella vivía les daba catequesis, sus primeros años de catequesis. Y lo hacía tan bien que muchas mujeres querían unirse y aprender a vivir como ella para poder transmitir la palabra igual que ella. Entonces surgió la primera comunidad de hermanas de Santa Úrsula, que eran mujeres consagradas, pero que seguían viviendo con sus propias familias. Normalmente eran hijas de los campesinos o incluso de los burgueses de la zona, pero que no abandonaban sus casas, no se iban al monasterio a vivir, pero sí que eran consagradas. Entonces, tenían una misión dentro del mundo. Y Ángela de Medici cuidó mucho esto. De hecho, ella murió pidiendo que, por favor, sus hermanas siguieran en el mundo. Luego ya con el Concilio de Trento esto tuvo que cambiar. San Carlos Borromeo tuvo ahí un papel importante, pero bueno, esta es otra historia. Y tuvieron que convertir la comunidad de hermanas de Santa Úrsula en orden religiosa. Y entonces ya las hermanas se enclaustraron, empezaron a vivir en comunidad. Pero esto Ángela de Medici no lo llegó a ver. Ella ya había fallecido. Estando, como decíamos, viviendo en la granja, una vida sencilla y retirada, tuvo una visión del cielo, que es conocida como la visión de Brudazzo, y es que un día de excursión con este grupo de compañeras suyas, fueron al campo y ella se retiró a orar mientras el resto merendaba. Una visión muy cotidiana. Y cuando estaba rezando, se le abrió el cielo y vio a la Virgen María y un montón de vírgenes subiendo y bajando unas escaleras hacia el cielo. Y entonces ella tuvo la conciencia muy viva de que Dios le estaba pidiendo que ayudara a las mujeres a cumplir su misión en la tierra. No sabía aún cómo ni en qué forma, pero esto sí que lo tenía muy claro. Entonces la visión de Brudazzo fue el inicio de lo que sería luego la Compañía de las Hermanas de Santa Úrsula, que ya nacería como tal en 1535, en el año 1535, cuando un grupo de mujeres presentan sus votos en torno a la figura de Santa Úrsula, que es una mártir del siglo IV, que murió defendiendo su virginidad, y la cogen como patrona y como guía en esta nueva misión que quieren poner al servicio de la Iglesia. Entonces, en 1535, cuando las primeras hermanas de la Compañía de Santa Úrsula se vinculan a esta misión de Ángela de Medici a través de los votos, fundan el primer colegio en Brescia. Es muy bonito porque Ángela de Medici no se lanza a crear un colegio para niñas, sino que lo primero que hace es retirarse a vivir con las que iban a ser las profesoras y primero las forma a ellas, las enseña a ser educadoras.
Y luego, que por cierto eran todas mujeres. Y luego ya cuando las ve preparadas es cuando aceptan a las niñas para educarlas a ellas también. Entonces se va tomando sus tiempos. Es una misión recibida del cielo, muy rezada por Ángela y que va creciendo poco a poco, que va madurando poco a poco. Todo esto fueron en sus 5 últimos años de vida. Ella murió en 1540 en Brescia, muy querida y admirada por toda la población y muy agradecidos todos por todo lo que había hecho, sobre todo por sus hijas. Y hasta 1807 no fue canonizada. Toda su sabiduría pedagógica y todo su saber educativo lo dejó recogido en unos escritos que ahora forman un libro muy sencillito que se llama Consejos. Ella escribió consejos dedicado a sus hermanas, donde el que tiene la suerte de hojear sus páginas encuentra un riquísimo compendio de la psicología femenina. Fue una mujer que entendió a la perfección lo que es una mujer y lo que necesita una mujer, y especialmente lo que necesita una joven para llegar a ser una mujer como Dios la quiere, ¿no? Bueno, pues visto un poco estas pinceladas biográficas, vamos a comentar cuáles son las aportaciones pedagógicas de esta labor de Ángela de Merici. Me gustaría resaltar que estamos en el siglo XV. La situación de la mujer no tiene nada que ver con la que conocemos ahora. Ella estaba relegada al ámbito del hogar, a la vida familiar, e incluso se pensaba que su instrucción intelectual no tenía ningún sentido porque no lo iba a utilizar. En cambio, Ángela tiene una conciencia muy viva de que una mujer en instrucción no puede alabar a Dios con todo su potencial, porque solo se alaba y se sirve a Dios con todo el ser. Y esto lo dice ella así. Entonces, para que una mujer pueda, en conciencia, servir a aquel que la ha creado, tiene que tener un desarrollo intelectual. Y por eso empieza su labor educativa y se centra sobre todo en las niñas. Una idea antes de entrar más en materia de los principios pedagógicos de Ángela es que su método educativo es una respuesta a una situación de su época. Estamos en el siglo XVI, principios del siglo XVI, donde la reforma protestante está causando mucho daño a la Iglesia. Están poniendo sobre la mesa muchas cosas sin resolver, muchos conflictos internos incluso dentro de la Iglesia, y eso está generando en el pueblo mucha inseguridad y mucha intranquilidad. Entonces Ángela tiene una conciencia de que su misión es para servir a la Iglesia. Comienza su labor educativa intentando instruir a las niñas en la fe católica. Para ello las enseña y las insiste mucho en que ellas tienen una misión en este mundo y que esta misión es para servir a la Iglesia, que Dios lo quiso así. Entonces transmite un amor muy bonito por la Virgen María como figura, modelo al que seguir. La reforma protestante, la Virgen María la mataca bastante. Un amor por los sacramentos, que también estaban siendo puestos en duda. Practicar la confesión, la comunión, para ella es esencial en el desarrollo de las muchachas. Y por último, la veneración de los santos. Entonces, todos estos pilares que la Reforma Protestante está intentando anular, ella los rescata, los recoge y les pone en su justo valor. Y enseña al pueblo fiel a amarlos, no solo a seguirlos como hay que seguir la tradición, sino a quererlos y a valorarlos por lo que son. Eso por un lado. Y luego además estaban surgiendo, aparte de la Reforma Protestante, las ideas del humanismo. Que bueno, así para resumir en grandes pinceladas, rompe con la tradición escolástica medieval y lo que pone es al hombre en el centro. Y todas las potencialidades naturales del hombre son las que tienen que estar al servicio de lo que el hombre quiere y lo que el hombre es. En cambio, Ángela dice, no, esto no es así.
el autocontrol, la serena posesión de uno mismo, la virtud de la castidad, es lo que me hace a mí llegar a ser un hombre o una mujer completa. Entonces tiene una frase muy bonita que aparece varias veces, donde dice que yo elijo, yo soy libre. El que elige es porque es libre. Entonces esto, en realidad, este es un fin educativo que todos los educadores queremos conseguir, ¿no? Hacer que nuestros alumnos sean capaces de elegir, pero sobre todo lo hagan en libertad, en una libertad verdadera. Y ya Ángela de Meriche esto lo intuyó y lo llevó a la práctica en el siglo XVI. Vamos, no hemos inventado nada. Los principios pedagógicos que salen, no los tiene ya escritos así como tal, no tiene un manual, un decálogo de un profesor, un maestro, tiene que ser pum, pum, pum. No, ella simplemente escribe, y ahí, leyendo lo que ella escribe, van saliendo, van iluminando las palabras, todos estos principios que nosotros tenemos un poco ya, los damos como por sabidos, pero que a veces es bueno recordar. Entonces, el primero de ellos es la importancia que ella daba a la figura del profesor en la educación. Para ella es esencial. De hecho, como ya hemos dicho antes, dedica unos años solo de formación a sus profesoras. No es un instrumento ni algo accesible, sino que es esencial para el correcto desarrollo de una persona que haya un agente capaz de sacar, capaz de guiar, iluminar este proceso educativo. Lo primero que hace con ellas es enseñarlas a rezar. Son una comunidad de oración y de discernimiento, porque para ella tiene muy claro que cada alumna necesita una cosa diferente. Y si la persona que está delante, el educador que está delante, no es capaz de transmitir o de entender qué es lo que esa persona necesita, nunca iba a ser una buena maestra. Entonces, lo primero que hace es enseñarlas a rezar y a discernir ante Dios. Leo un texto donde se entiende muy bien qué entiende ella por esta labor educativa. Vuestra tarea más importante es fortalecer el deseo de aquellos que están bajo vuestro cargo, especialmente cuando les veáis desconsolados, desesperanzados o asustados. O sea, urge a los profesores a hacer una labor de acompañamiento, a seguir por detrás el desarrollo de cada una de las alumnas y sostenerles en las luchas que evidentemente iban a tener. Además hay una parte en sus escritos donde dice que una joven adolescente está sometida a muchas subidas y bajadas y es vanidosa y es inconstante por naturaleza. Entonces hay que ayudarla a que esa vanidad y esa inconstancia no la frenen, sino que sepa controlarlas. Entonces se nota que tiene mucho conocimiento sapiencial. Luego relega la función de los maestros, no la identifica como una tarea individualista, sino que insiste y tiene muy claro que todos tienen que ir a una, que todos tienen que tener el mismo objetivo, la misma visión de lo que es su labor, trabajar juntos por ello. Entonces, en varios escritos también hace referencia a esto. Y les insta a que purifiquen sus intenciones, que hagan también ellos un desarrollo interior, un discernimiento interior de lo que es su labor para poder hacer una labor lo más objetiva posible y en servicio a Dios. Eso por un lado, la importancia del profesor. Otro de los rasgos que destacan es la conciencia que ella tenía de la mujer. Hoy en día que hay tantos comentarios frutos de la ideología y de un resentimiento muy agudo, es muy consolador leer a una mujer del siglo XV y XVI capaz de hablar de la diferencia sexual que existe entre hombres y mujeres sin acritud y sin violencia, y siendo consciente de que ha habido injusticias, pero su respuesta no es desde la rabia, sino desde lo que una mujer de verdad es. Entonces tiene muy claro que el fin del hombre y de la mujer es el mismo, que es alabar a Dios. Y para ello considera que tanto el hombre en sus capacidades como la mujer en las suyas tienen que desarrollarse lo máximo posible. Cada uno hasta donde pueda llegar. Eso es lo que ella dice. Cada uno hasta donde pueda llegar. No tiene un patrón, un esquema hecho. Leo otro textito pequeño, que es siempre mejor oírles hablar a ellos directamente.
donde dice: háganlas saber, aunque tengan grandes tribulaciones y angustias, todo pasará rápido. Nunca serán abandonadas en sus necesidades, y Dios las cuidará. Incluso hará milagros para ellas. Se ve en todas sus palabras este cuidado del cielo por sus criaturas y, repito, por las mujeres, que parece como que la Iglesia nos ha tenido abandonadas y no, ya han sido un pilar fundamental de lo que la sociedad es. Y en esta línea tiene otra idea que me parece totalmente de actualidad, donde dice que el inicio y el fin de la educación es el hogar, que todo comienza en el hogar y que una sociedad envejecida, dañada, lo que necesita es reconstruir el hogar. Y ese papel es fundamental en la mujer, porque es la que es capaz de sostener el peso, de percibir los detalles, de poner ese factor afectivo que hace falta en el hogar. Todos los que estamos en educación vemos que este es uno de los factores más importantes en el desarrollo de nuestros alumnos. Y ya Ángela hace 500 años lo tuvo en cuenta y cuidó y veló por los hogares, unos hogares cristianos, donde fueran cuna de futuros cristianos. Y el papel primordial se lo da a la mujer. Consoladlas y animadlas a mantener altos ideales. Esta es muy bonita también. Las invita siempre a mirar hacia lo alto, a no quedarse en una mirada vacua, vacía en la tierra, sino manteniendo siempre la esperanza. Porque la esperanza de la mujer es la esperanza del hombre. Realmente tiene una visión fantástica. Si tienen la oportunidad de leer algo de ella, aunque no hay mucho publicado, es muy altamente recomendable. Consideraba que la sociedad de su época, y yo compro esta idea y la aplico a la sociedad actual, necesitaba del amor de la mujer, de la capacidad de amar de la mujer. Entonces, tiene consejos muy bonitos donde habla mucho de la importancia de acompañar a la mujer en este aprendizaje de amar, de recibir amor y sobre todo de dar amor. No se queda en una superficialidad sentimental y sin contenido, sino en un amor que llega hasta el sacrificio. Y pone como ejemplo el amor de Cristo por su Iglesia. E invita a las niñas a que amen así en sus familias. Luego también es bonito porque no las fuerza a nada. Ella tiene claro que la vocación y la misión la da Dios. Entonces no impone la misión a sus alumnas. De hecho, tiene un escrito que en un principio me llamó mucho la atención, donde dice que a sus educadoras les pide que por favor no hablen con las niñas ni de vocación ni de nada. Que si una niña empieza a tener inquietudes de vocación, que ella misma vaya discerniéndola ante Dios, rezándola ante Dios, e incluso las invita a irse de la escuela. O sea, no concebía a la escuela como una cantera de jóvenes vocaciones que luego iban a convertirse en futuras educadoras de la Compañía de Santa Úrsula. No. Es una escuela de vida. Es una escuela donde las enseñan a vivir cada una su misión. Siempre con la indiferencia por delante. Y por último, que bueno, ya lo he dicho un poco, lo he mencionado ya anteriormente, otro de los rasgos pedagógicos que se ven en sus escritos es la importancia que da una educación individualizada. Insiste mucho en que hay que partir desde la situación actual de cada una de las niñas, el contexto que han vivido, las experiencias que han tenido. Dice en los consejos, les pide a sus educadoras que no solo pregunten el nombre, dice, no solo pregunten el nombre de la alumna, no la llaman la alumna, la llaman de la joven. No solo pregunte el nombre de la joven, sino pregunte cuál es el nombre de su padre, qué relación tiene con su padre, dónde ha crecido, cuáles son las experiencias que ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces da así bastantes... Se preocupa por la vida completa de la niña, de la joven, porque entiende uno es fruto de sus circunstancias. Y busca que sus educadoras las puedan acompañar en estas circunstancias y las puedan acompañar en la asimilación de el recorrido que han tenido y la vida que han tenido, para luego poder dar una respuesta adecuada. En este sentido, tiene una frase también que repite mucho, donde dice, acompañadlas, no las dejéis solas, nunca las dejéis solas, ayudadlas a perseverar.
Esto también lo intentaron llevar a la práctica de forma tal que cuando ya una alumna se casaba, por ejemplo, las hermanas de la compañía hacían visitas a domicilio. Entonces las iban a ver y para tener conversaciones espirituales, de temas espiritual. Y así poderlas sostener si hacía falta o darles alguna luz, o simplemente consuelo en un momento de necesidad. Entonces, al final se formaba una gran familia en torno a este acompañamiento de la vida de la mujer con mucha libertad. No había nada impuesto y no formaban parte de ninguna orden religiosa. Eran simplemente antiguas alumnas. Visto este punto de las aportaciones pedagógicas que podemos extraer de sus escritos, vamos a ver ahora lo que Ángela Emmerich nos dice hoy a nosotros como educadores. Esto lo hemos englobado en 5 puntos, ¿vale? 5 pinceladas, cada uno que se quede con las que le ayuden, fruto de esta fama suya de ser profesora de profesores. Entonces, la primera idea que a mí me suscitaba es la importancia de la oración, tanto personal como comunitaria. Ángela continuamente invita a la oración y al discernimiento y de hecho lo pide expresamente, que cada una se retire a orar, cada una se retire a orar. Cada vez que haya un conflicto con una alumna, que cada una se retire a orar. Esto revela una actitud de escucha de lo que el cielo quiere y una actitud de servicio con cada uno de las niñas. Leo un texto que puede ayudar a ilustrar esta idea. Mantente en las conservadoras enseñanzas de la Iglesia, establecida y confirmada por tantos santos bajo la inspiración del Espíritu Santo, y vive una nueva vida. Ora y haz que otros oren, para que Dios no abandone su Iglesia, sino que la reforme como Él quiera, y como Él vea mejor para nosotros, y más para su honor y gloria. Ora y haz que otros oren. Esto fue un principio de su vida y lo llevó hasta el final, y sus hijas también. Por otro lado, otra de las cosas que me suscitaba a mí también como educadora es la dedicación a la misión. Esfuérzate por ser fiel a lo que Dios te ha llamado. Ella concibe la misión educativa como una llamada del cielo y realmente la responsabilidad que implica no nos puede dejar indiferentes, no podemos pasar por encima. Entonces requiere una disponibilidad y una dedicación muy importante y significa que también tenemos que recibir. Entonces por eso vuelvo a otra vez el tema de la oración. Siempre la oración sale continuamente. La oración y la indiferencia, no hacer planes para cada una de las niñas. Esto va unido a la conciencia de servicio que ella tenía. Ella es hija de su época y la conciencia que ella tenía de servicio era sobre todo servicio a la Iglesia. Una Iglesia que estaba siendo muy criticada, muy dañada, desde dentro incluso, y ella la respuesta que da es una respuesta de amor. Solo obedece al cielo, el cielo la inspira y funda una de las órdenes educativas más bonitas de todos los tiempos porque educan no solo el intelecto, sino también una personalidad, un criterio de las cosas, un amor al Señor. Y así comenzaron las Ursulinas. Luego insiste ella mucho en las formas del educador. Dice que hay que tratar siempre con suavidad y tacto y suavidad. Entonces, en este sentido, leo otra frase. Tened cuidado de no imponer nada por la fuerza. Dios ha otorgado la libertad a cada uno y no obliga a nadie a nada. Simplemente lo muestra, le invita y aconseja. Se ve claramente en estas palabras el amor que ella tenía a la libertad de cada uno y la importancia que le daba a que cada uno fuera fiel a lo que le tocaba, ¿no? Y esto es muy difícil de lograr, realmente. Es muy difícil de lograr y es muy difícil de transmitir. Entonces, la suavidad y el tacto que ella invita a tener a sus educadoras es lo que las permitía ser cercanas a sus alumnas. Sus alumnas las quisieran y por lo tanto se fiaran de ellas. Y en esta relación de amor y de confianza, poder decidir libremente era lo que
decidir y discernir qué era lo que Dios quería para cada una de ellas. Lograrás más con palabras amables y una manera cortés que por la ira o reprimenda aguda, que nunca debe ser usada excepto en extrema necesidad. No era una educación meliflua y vacua, no. Si hacía falta ponerse serios, uno se ponía serio. Y esto lo dice también en algún escrito, que cuando una niña no quería obedecer, no había que hacerle caso. Recomienda, déjenla, que piense. Sigue sin querer obedecer, la invita a irse. Pero si quiere volver, ha de pedir perdón. O sea, es una firmeza porque fruto de una convicción de que lo que está haciendo es por el bien de la persona. Y por último, otro de los rasgos que a mí me saltaban así con más luz y que me gustaría aplicar es la mirada abierta que tiene en cuanto al sistema educativo de su época. No crea un sistema rígido pedagógico de reglas A, B, C y D y hay que cumplirlas, sino que invita continuamente a la escucha y al adaptarse al ritmo de cada una de las alumnas. Y de hecho deja por escrito en sus consejos que por favor su institución, las hermanas de la institución velen por la capacidad de adaptarse a los cambios y al tiempo en el que viven. Lo dice así: el Espíritu Santo os moverá a actuar conforme a los tiempos y las circunstancias. Por lo tanto, alegraos, alegraos. Termina con eso. Alegría. Alegría de que los cambios no tienen por qué ser algo malo, siempre que vengan como fruto de un discernimiento y un diálogo con el cielo. Y ya con esto pues me despido. Espero que sirva de algo, que aporte algo de luz. Desde luego es un personaje desconocido, impresionante. Si les dejo una referencia bibliográfica, que es el único libro accesible que he encontrado, de la hermana Mónica, no pone el apellido, y se titula Angela Merici and Her Teaching Idea. Está en inglés, eso sí. Y nada, pues para cualquier cosa, comentarios, dudas, aquí estamos. Muchas gracias.